Jack Stover es un cantante de folk e ilustrador estadounidense conocido por álbumes como Pop Food y Viator, también conocido por lanzar la famosa canción llamada Buttercup, que ya todos conocen. Pero aunque parezca un cantante comercial, no lo es, teniendo una variedad de álbumes que rebasan las 100 canciones, cada una con una esencia muy rara, teniendo producciones que tocan el tema de la depresión, la soledad y el desamor. Jack Stover ha demostrado que su música tiene algo nuevo, descrito por muchos como un artista perturbador. La realidad es que es una persona muy talentosa que juega con lo bizarro y con el humor negro, pero de una forma muy original. Comenzó a utilizar el término micropop, que se refiere a temas de pop que duran de 30 segundos a 1 minuto. A la fecha ha lanzado más de 100 canciones con dicho estilo. Sus canciones eran sencillas de procesar y atrapaban a cualquiera que las escuchara. Los primeros álbumes de Jack eran extraños, eran complicados saber qué mensaje trataban de dar. Pero algo que podemos decir de estos álbumes es que podías decir que Jack lo hacía todo en casa, que no requería de grandes productoras para sus canciones. Pero eso es lo mejor de este artista, que todo lo hace de manera casera, produciendo desde su cuarto y jugando mucho con el estilo VHS. Me llama mucho la atención lo que este artista tiene en la cabeza, ya que son bastantes cosas interesantes y raras. La verdad es que la música de Jack es interesante, pero lo que lo hace destacar de un cantante ordinario es su forma perturbadora de contar sus historias. Para ser sincero, antes de hacer este video conocía muy poco de este artista, incluso llegar a creer que solo era un cantante ordinario, uno más del montón, pero logró callarme la boca. Jack es conocido por realizar muchas formas diferentes de animación, incluida la animación 2D de Microsoft Paint, la animación con plastilina y la animación 3D. En su canal de YouTube abundan las parodias y los videos musicales cortos, la mayoría de ellos realizados con medios mixtos, para complementar un universo cinematográfico que evoca tanto a Jan Swanmayer como al show de Ren y Stimpy. Igual de franco y sórdido, su universo tiene algo muy parecido con el mundo con el cual David Lynch solía inspirarse. Ha sido notado y seleccionado de diferentes corporaciones y compañías, principalmente Adult Swim. Primero fue un corto llamado Wishing Apple en junio de 2018, que consiste en dos amigos comiendo, cuando uno come una manzana que resulta ser una manzana de los deseos. Wait, I have an idea. I wish we understood. Oh. Tomaré algunos ejemplos para explicar cómo Jack Stover cuenta sus historias. Help es un video corto y algo simple con imágenes generadas por computadora. La manera en cómo Jack nos narra esto es sencilla. Solo una persona debajo de una gran roca que tal vez necesita ayuda, haciéndonos alusión a la amistad codependiente. No, you need help. I need help? Definitely. What's help? Jack transmitió una miniserie completa en Adult Swim llamado Shop a Pop Opera, que trataba sobre alguien que compra en una tienda y aprende muchas lecciones basadas en los alimentos y las personas con las que se encuentra en el camino. Fue bien recibido y recibió un montón de elogios y terminó ganando seguidores de culto. Finalmente, en Halloween 2020, Jack hizo y lanzó un cortometraje llamado Opal, que consiste en la aventura de una joven llamada Opal, que investiga una casa aparentemente embrujada frente a su calle. Se le calificó de muy aterrador y bien hecho, principalmente por su narración única y compleja. Opal será el trabajo de Jack que ocuparemos para saber cómo es que cuenta las historias. Desde los primeros videos animados que comenzó a subir Jack, se notaba el misticismo que le quería poner a cada animación. Los primeros parecían ser solo una muestra de cómo a veces lo cotidiano resulta ser muy aburrido, muy repetitivo, muy aterrador. Mostrar, no contar. Es una frase que en pocas palabras nos dice que no tienes que explicarlo todo, solo muéstralo en pantalla, usa el recurso visual, no subestimes a la audiencia creyendo que tal vez no lo entiendan.
Opal es una niña con una familia que parece quererla mucho, un cariño que inclusive parece algo irreal. Todo parece perfecto para ella. La niña observa una casa que está del otro lado de la calle, aparentemente embrujada. Al momento de entrar, ver a las personas que lo habitan, todos mostrados de una manera desagradable y muy deteriorados, llamando a la niña Claire. Al momento de que la niña huye para encerrarse en un cuarto mientras todos gritan, se da cuenta de que al otro lado no está su casa, y solo hay esto. Y es donde Claire se da cuenta de que su felicidad era falsa. We see you, oh boy, your troubles are miles away. Algo muy extraño y también en cierto modo perturbador sobre Jack es su constante obsesión, referencias y pistas sobre dientes y molares. Jack es conocido por hacer señas sobre los dientes e incluirlo en sus letras, probablemente usando dientes como metáforas y, más notablemente, usando dientes reales en sus personajes de arcilla o agregando buenos detalles a los dientes en sus videos, incluso llevando ese tipo de fetiche al grado de hacer un llamado a sus fans, diciéndoles que le enviaran dientes para sus trabajos. Sí, demasiado raro. Algo que podemos notar en las animaciones de Jack es que tienen similitudes con otras animaciones aterradoras, incluso tal vez Jack Stauber las tomó como influencias. Stupid dog. Coraje, el perro cobarde es una caricatura con una amplia gama de episodios, con situaciones a veces perturbadoras, a veces burdas, pero siempre con un elemento especial que lograba ser del agrado del público infantil, a pesar de estar envuelto por una temática oscura y desconocida. Esta serie animada contaba con escenas espeluznantes al igual que el trabajo de Jack, pero no funcionaban solo para aterrar, le daban algo diferente a la historia, otra interpretación. La construcción de la tensión y el miedo también iban de la mano del manejo de su narrativa, y los sonidos incidentales que complementaban de manera sutil la conformación de una animación fantástica. The Wall es la película favorita de Jack Stauber, una película de 1982 dirigida por el director británico Alan Parker, basado en el álbum conceptual con el mismo nombre, publicado en 1979 de Pink Floyd. La película es una enorme metáfora sobre la decadencia humana, o mejor dicho, la construcción de un ser debido a la traumática vida que le tocó vivir. El protagonista se llama Pink Floyd y es un muchacho que creció en un mundo tormentoso, con animaciones poco comunes y algo intrigantes. Es sin duda una muestra de las influencias de Jack Stauber. Pero pese a las influencias que acabo de mencionar, y tal vez algunas otras que tenga, la principal y la que motivó su animación fue Rugrats. Jack Stauber ha dicho que las personas deberían tomarse un tiempo para ver un minuto del piloto de Rugrats, ya que el estilo artístico es más que increíble, y con solo verlo sabes de dónde salió el estilo de Jack. Incluso guarda el VHS del episodio piloto, como una posesión preciada. Mark Mothersbaugh es compositor y cantante. Jack Stauber admira su trabajo, y esto surgió gracias a los Rugrats. Mark ha compuesto diferentes canciones para diferentes series y películas, y como cualquier compositor de películas ha pasado muy desapercibido. Y sí, fue el creador de esta pieza sin igual. Se podría decir que esa fue la principal influencia que tuvo. Jack Stauber podría describirse como alguien raramente maravilloso. Ninguna canción suya es igual. Su música es diferente, innovadora. Sus videos son bizarros. Lo único que puedo decirles es que escuchen a Jack Stauber, pero cuidado, porque sus videos y sus canciones se quedarán grabados en tu mente.